Bueno, buenísimo que estemos acá presentes, reunidos con ustedes. Gracias por estar del otro lado. Algunos son nuestros alumnos, otros no son alumnos y participan seguramente quizás por primera vez o quizás ya hayan participado de otras charlas abiertas que damos todos los meses. En esta oportunidad tenemos a Melina que nos va a hablar de tips finales acerca de cómo elaborar un currículum, hacer una entrevista laboral que tiene bastantes tips para ellos y la perlita al final es entregarles un poquito a ustedes algunos tips sobre el método de estudio que se acerca al examen. Y en esta oportunidad también nos encontramos con un queridísimo compañero de equipo que está relacionado a estas instancias de recursos humanos, que se llama Andy Baja, que está por ahí, y que al final de la presentación de Melina dispone de unos minutos para hacer algún intercambio con ustedes acerca específicamente del currículum y la presentación de la entrevista laboral. Gracias a Imaco, gracias a todos los que están, gracias Meli por de vuelta ofrecer este espacio y bueno, adelante, Ya estamos. contanos. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestros alumnos que veo a varios y también a los que participan y vimos ahí en la inscripción que hay gente que se prepara para rendir este año, para 2025 y también para 2026, gente muy previsora. Pero bueno, en general nosotras con Jackie siempre decimos, los médicos muchísimas veces tenemos pocas experiencias laborales antes de empezar a la residencia, entonces el armado del currículum y prepararse para una entrevista termina siendo una situación novedosa. Así que vamos a contarles algunos tips que pensamos con Esteban y bueno, y al final vamos a hablar un poco acerca del método de estudio para quien esté encarando estas últimas semanas con algunas dudas. Bueno, vamos a empezar hablando del currículum. El currículum, acá en Argentina se utiliza la terminología currículum vitae, en otros países se utiliza hoja de vida o historia de vida. Pero creo que es más descriptivo. Lo que nosotros tenemos que hacer es contarle a las personas que posiblemente sean nuestros jefes en la residencia o que pertenezcan al equipo de recursos humanos y estén tomando las entrevistas para el armado de los nuevos equipos de residentes, quiénes somos, qué hicimos hasta ese momento y qué es lo que esperamos de este nuevo puesto de trabajo. Entonces, algunos datos generales de cómo debería ser el currículum y después nos metemos más en detalles. Lo primero es, hoy en día el currículum lo tienen que tener en formato digital y también lo tienen que tener impreso para las entrevistas si las entrevistas fueran presenciales. Y todos los currículums, además de la información escrita, que ahora vamos a ir detallando, tiene que tener una foto de buena calidad y acorde. ¿Qué quiere decir una foto acorde? No puede ser una foto en la playa, no puede ser una foto en bikini, no puede ser una foto en una fiesta de disfraces. Digo, tiene que ser una foto lo más. Valeria se ríe, pero si vos supieras, yo he tomado entrevistas en residencia, en la posbásica, ahora en el instituto, y a veces hay gente que está súper capacitada y no dice, ¿por qué no se tomó un ratito para que su currículum lo demuestre también, ¿no? Entonces hoy es una pavada tener una foto digital. Cuando yo rendí la residencia era todo un desafío tener una buena foto digital, ahora es fácil y todos la pueden lograr. Así que salgan lindos, pero que además sea acorde. Después, en relación al armado del currículum, algunas ideas generales. Lo primero es que es muy importante entender que quien lea su currículum va a leer un montón de currículums, no solamente el de ustedes. Entonces, tiene que ser fácil buscar la información que sea relevante, porque todos los que leemos currículum, si estamos buscando algún perfil en particular, rastreamos información que sea importante y eso tiene que estar fácil de encontrar. Una de las herramientas para que sea fácil de encontrar es que las cosas estén organizadas de manera cronológica, poniendo lo último que hicieron arriba de todo. Es decir, su última experiencia laboral tiene que estar arriba. Por supuesto que si esa experiencia laboral está vinculada con el puesto al que están aspirando, eso también la hace subir en el ranking y estar más arriba, aunque quizás no ha sido la última. Y en relación al estudio, lo mismo, tiene que estar organizado cronológicamente. Esto parece una obviedad, pero muchas veces está organizado de otra manera o está
desorganizado, mezclado, y uno dice, ¿y dónde hizo la facultad? Y se dificulta encontrar la información. Después, dos cosas que nosotros recomendamos mucho para que pongan, no solo para que esté en el currículum, sino también para que ustedes se tomen el trabajo personal de hacerlo, es que pongan cuáles son sus expectativas en el puesto. Digo, cada uno, nosotros siempre les decimos a nuestros alumnos que el objetivo nuestro como equipo docente es que elijan dónde hacen la residencia. Digamos, entrar en muchas de las especialidades termina no siendo un problema, pero sí lo que termina siendo definitorio para toda su vida profesional es dónde hacen la residencia. Entonces, nosotros los invitamos a que busquen información, se acerquen a los lugares donde quieren hacer la residencia, conozcan la experiencia de los residentes de ese momento, y eso les va a permitir a ustedes desarrollar una idea de cómo va a ser su formación y cuáles son sus expectativas. Y eso está bueno también ponerlo en el currículum, como no, espero esto. Por supuesto que las expectativas tienen que estar vinculadas, más allá de lo personal y lo sincero, siempre tiene que aparecer la parte, mi expectativa es formarme en el campo, formarme en la especialidad, adquirir experiencia en el campo quirúrgico, poder recibir clases de información teórica para poder ser mejor profesional. O sea, obviamente la expectativa para alguien que está por empezar la residencia tiene que ser formarse. Esto parece una pavada, pero ustedes tienen que saber que en los próximos 4 años de su vida van a trabajar de formarse. Y eso tiene que aparecer también en la expectativa escrita que ponen en el currículum. Después ahí yo pongo 2 carteles rojos, que son obviedades. El primero no tanto, no puede ser larguísimo. Yo me acuerdo una vez, aquí no sé si te vas a acordar, nosotros cuando teníamos el curso presencial, tuvimos un alumno que ya debe haber terminado la residencia, que había hecho mucha investigación, había sido ayudante de varias materias en la facultad y había participado en muchos proyectos de investigación. Muchos, muchísimos. Y ha habido un montón de congresos, se había presentado, bueno, el currículum era una cosa, chicos, como si le dijera 50 páginas de un chico que no había hecho la residencia todavía. Pues yo te puedo entender que un jefe de servicio tenga. Bueno, entonces nosotros le dijimos, tenés que poder sintetizar en 2 páginas. Y él no pudo, y me acuerdo que trajo una valijita con un folio con todos los certificados de todos los trabajos y los congresos que había ahí. Decimos, bueno, no, esto hay que poder achicarlo. Entonces, como decíamos, en relevancia temporal y en relevancia a la experiencia reciente. Hay que lograr tener como máximo 2 páginas. Y después, bueno, lo obvio es que no puede tener errores de ortografía, y lo digo así porque muchas veces leemos currículums con faltas de ortografía. Acá les hice un paneo más o menos para que sepan, para quien no tiene armado todavía su currículum, que está bueno presentar la información organizada espacialmente, y para eso hay plantillas. A mí me gustan las de Canva, que es esta que tienen acá, que es gratuito. Canva se escribe con B corta, es gratis, uno la arma, ven que ya está como prescrito. Acá pones la experiencia, acá pones el mail, acá pones las antecedentes, o sea, se llena. Fíjense que está acotado el espacio, hay que lograrlo en esa página. Tiene lugar para poner la foto y después se los permite pasar a un PDF. A mí el de Canva me encanta, también el paquete de Office Word, también cuando uno pone nuevo, hay unas opciones que son armar currículums. Así que en las 2 posibilidades, pero me parece que eso, primero, que les permite utilizar un formato que es adecuado, los obliga a que sea corto, porque el formato es así, y los ordena. A mí me parece que es muy, muy beneficioso utilizarlo. Bueno, más puntual, ¿qué debe incluir el currículum? En primer lugar, lo que tiene que tener son datos personales. Eso, cuando ustedes vean esas plantillas preformadas, en general está la foto y abajo aparecen los datos personales. Los datos personales tienen que estar completos y tienen que ser verídicos. Tienen que poner cosas reales. Si están casados, hay que poner que están casados. Hay un montón de prejuicios en relación a si me preguntan que estoy casada, que voy a tener familia, si tengo me casé acá, pero mi familia vive en otro.
Bueno, pongan lo que es real, ¿sí? No es una declaración jurada, un currículum, pero lo que les va a terminar pasando es que sus compañeros de residencia, sus compañeros de hospital, son la segunda familia, entre comillas, ¿no? Durante esos 4 años de vida. Entonces, a mí me ha pasado como jefa de residente enterarme de cosas de la vida de la gente cuando empezó a pasar los meses de la residencia que en el currículum no lo habían puesto. Por ejemplo, que tenían hijos. Entonces, los datos personales completos y tiene que ser importante en relevancia, o sea, importante la información para poder contactarlos, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. No pongan teléfono de línea si ustedes no están en ese lugar, ahorren, con que pongan su celular, donde tengan WhatsApp o o Telegram. Y dirección de correo electrónico, con eso alcanza. Después, tiene que incluir formación académica. Lo mejor es ordenarlo cronológicamente, como les decía, arriba de todo. En la gran mayoría de ustedes lo que va a ver es su título de médico. Hay que poner dónde hicieron la facultad, digamos, egresados de qué universidad son y la fecha en la que fueron egresados. Eso es información súper relevante para el que está buscando residentes. Y después de eso, digamos, después de la formación académica, uno podría elegir, no sé, si fue a una secundaria que es de prestigio o hizo alguna especialización vinculante con su carrera, podría ponerla. Yo no pondría ni la primaria ni el jardín, creo que no lo tienen que poner porque ahorren ese espacio. Maco se ríe porque no saben la cantidad de currículums que vimos donde ponían el jardín de infantes, chicos. Entonces, el jardín de infantes no es importante para ningún aspecto laboral de la vida y lo ponían. Entonces, no, es una hoja de vida, pero no tan profunda. Lo que sí puede aparecer son otros títulos que estén vinculados con la formación que ustedes tienen. Por ejemplo, si hicieron un curso de extraccionista, un curso de RCP, se presentan para cardio y hicieron un curso de electrocardiograma. O sea, eso sí es muy importante. No son títulos académicos, pero les va a permitir como mostrar interés, que están metidos en el tema, que quizás tengan alguna experiencia siendo técnicos o ayudando, y eso la verdad que siempre suma. Después, respecto a la experiencia profesional, tiene que haber un apartado donde haya experiencia profesional. La experiencia profesional no hay que mentir, digamos, si no tienen experiencia profesional en el ámbito de lo asistencial, perfecto, no se pone nada. Cuenten como experiencias profesionales si fueron pasantes en guardias. Acá en Argentina se usa mucho ir de pasante a una guardia. Eso está bueno. Fui de tal fecha a tal fecha, la guardia general. Bueno, eso está bueno. Y sé que además muchos de ustedes tienen experiencias profesionales. Tengan cuidado, sobre todo para ahora que está tan complicado el tema de los papeles, ojo de poner digamos, experiencias laborales cuando quizás no tenían completos los trámites de homologación del título. Bueno, tengan como precaución con eso. Y después, otra cosa con la que tienen que tener mucha precaución es, sobre todo esto pasa en el aspecto quirúrgico, a veces nos ponen, fui ayudante de un cirujano y en, no sé, 10 años, o casi llegué, voy a ponerlo exagerado. Operaba solo, porque vieron que eso pasa, muchas veces el ayudante se hace la mano y termina. Usted, si yo me estoy presentando para un puesto de oftalmología, aunque haya sido años de mi vida ayudante en un quirófano, no puedo decir que trabajé y lo hacía yo sin haber hecho la residencia. Entonces, tengan cuidado con esa experiencia profesional. Ustedes pueden poner que fueron ayudantes segundos o pueden poner que colaboran con una pediatra en el control del niño sano, pesando y midiendo. Digo, entiendan que el que lo va a recibir tiene una formación académica y más allá de que quizás la medicina no es un ámbito donde se dé tanto, pero mucha gente tiene ejercicio profesional antes de hacer la residencia, incluso de especialidades puntuales, tengan cuidado con lo que ponen ahí de experiencia profesional. Bueno, y después hay aparecen otras cosas. Si tienen idiomas, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero para que lo tengan presente, si quieren ir al alemán y saben hablar alemán, pónganlo y grande, porque es súper importante. ¿Quieren hacer la residencia en el italiano? ¿Saben hablar italiano? Pónganlo y súper grande, porque esos hospitales de acá de la Ciudad de Buenos Aires atienden población, muchas comunidades italianas, comunidades alemanas. De hecho, vieron, están los carteles, por ejemplo, hospital alemán, abajo están en alemán. Entonces, suma.
y si obviamente cuentan cuál es su nivel de inglés, porque eso siempre es relevante. Después, bueno, nada, acá nosotros pusimos, por si alguno lo hizo, hay ahora muchos alumnos, no muchos alumnos, conocemos alumnos que hacen cursos para, ¿cómo se dice? Programas para guardar historias, programas de historias clínicas o de ficheros de consultorio. Eso, si alguno tiene experiencia o conocimiento de uso de ese tipo de herramientas, está bueno, porque si no, si el hospital lo tiene, en el principio de la residencia te lo van a tener que enseñar, y si ya lo sabes, está bueno. Lo mismo que para bases de datos en instituciones donde tengan investigación, saber algo de estadística, saber algo de bases de datos, suma un montón para el cotidiano del servicio. Entonces, si lo tienen, agréguenlo porque siempre está bueno. Bueno, ¿qué no debe incluir el currículum? Lo primero es, el currículum no tiene que tener un formato inadecuado. Lo más importante del formato inadecuado es que sea muy largo y esté mezclado, ¿sí? Que eso ya lo vimos en varias oportunidades. Y después marcamos uno más, que es, no debe ser en formato editable. Fíjense que yo cuando empezamos les dije, lo hacen en un Word, lo pasan a PDF, lo hacen en un Canva, lo pasan para PDF. Muchísimas veces recibimos o hemos visto tomando entrevistas, currículums en Word. No, chicos, eso es un documento, lo tienen que mandar como una foto, como un JPG, como un PDF, pero que no sea editable por ustedes más que por el servicio. Después recuerden no poner datos falsos, que no sea muy extenso, ¿sí? Eh, y en general no tiene que tener frases coloquiales. Acá yo puse dos ejemplos que no son para puntualmente hablar del ejemplo, pero sí, por ejemplo, esta chica tenía experiencia laboral y ven que no se entiende nada, puso tantas cosas. ¿Qué rastreo de esto? Digamos, seguro estos son todos los trabajos, están ordenados temporalmente, pero por ejemplo acá, empresa dedicar, ¿qué hace la empresa dedicar? ¿A qué se dedica? ¿No? Cuida personas, tener no, decíamos con Esteban hace un rato cuando preparábamos la charla, uno podría tener más de un currículum. Y les pongo un ejemplo puntual. Si yo soy médica pediatra y soy docente universitaria, si yo voy a pedir trabajo en una guardia o en un consultorio, en mi experiencia laboral para ese trabajo es súper relevante dónde hice guardia, en qué consultorios atendí, pero si voy a presentarlo para buscar un trabajo dando clases en una universidad, y quizás no es tan importante si hice 2 años la guardia externa del Durán, después me pasé un año al Gutiérrez, ¿se entiende? Quizás podría yo armar un currículum, eh, como tener dos variantes de currículum. Ahí Esteban nos quiere sumar algo. Sí, un formato que es muy útil para la experiencia laboral es poner primero la empresa en la que se hizo la experiencia, abajo el nombre del cargo, ponerle un nombre. Yo sé que a veces quizá no tiene un nombre muy definido, pero tratar de pensar un nombre, médico de guardia, asistente, no sé qué, recepcionista, poner un nombre y abajo una pequeña descripción de qué tareas realizabas en ese cargo. Manteniendo ese formato, vas a tener un orden que la persona que lo lea va a entender, ok, trabajó en estos 3 años, en este lugar, hizo tales tareas. Y eso repetirlo, por supuesto, poner las cosas relevantes, Ah, no poner nada que sea mentira, y no poner trabajos que quizás hiciste cuando tenías 18 años y no tienen nada que ver. El típico ejemplo es claro, trabajé en McDonald's a los 18. Yo también trabajé en McDonald's a los 18. Ya no lo pongo en mi currículum, porque claro, ya quedó atrás y no tiene que ver claro. con eso. Hay unas preguntas, no sé si puedo contestar Sí, las una que estaba me parece mirando. importante y después seguís y al final contestamos. Pero la del inglés, que si poner o no Sí. poner el nivel de inglés o de cualquier idioma, teniendo o no teniendo exámenes. Hay que ponerlo. Si vos estás seguro de que tenés cierto nivel de inglés, tenés que ponerlo. Tenés que estar muy seguro de qué nivel tenés a pesar de no tener un examen. Puedes tener un nivel muy alto y no haber rendido Sí, ningún examen. se pone Y a veces en hablado, en escrito, ¿viste? podés Como separando. diferenciar tu nivel de hablado, tu nivel de escrito, y podés tener que bancarte que después te hagan una entrevista en inglés, y si vos pusiste que tu nivel es avanzado, Claro, tenés que estar preparado porque claro, después probablemente vas, si yo puedo poner italiano avanzado, pero si después en italiano me quieren hacer una entrevista todavía en italiano y no lo hablo,
Eso lo he visto, tengo amigos que han puesto italiano avanzado. Ah, no, bueno, pero hice un cuatrimestre en la Dante y después no se bancan Claro, una entrevista en italiano. Entonces, hay que ponerlo que uno está seguro que después se puede y bancar, no mentir. porque quizás el médico que te entrevista o mandan a alguien de recursos humanos a entrevistarte todo en inglés. Bueno, si vos crees que podés bancártelo, poné avanzado. Si no, por intermedio, o eso, lectura avanzado, hablado Yo intermedio, iba a decir que sea eso. verdad. En inglés. Claro, sí, sí. Para mí muy poco evaluable objetivamente es el nivel de inglés, el de lectura, como nadie te va a dar un texto para que lo leas a ver si lo entendés. Así que, y eso es como de mínima para todos los médicos en general, todos leemos algo de Sí. inglés. Acá Verónica pregunta si colocar referencias laborales, muchas veces aparecen abajo, de hecho algunos de los formatos aparece abajo. Yo pondría una referencia laboral de alguien que esté o vinculado con la especialidad que vos estás haciendo, o por ejemplo, nosotros muchas veces vemos gente que ha sido secretaria de consultorios, qué sé yo, de un consultorio, una pediatra, y después se presenta para otra especialidad. Pero bueno, ese vínculo con ese médico es un médico que pueden llamar por teléfono, la verdad que está bueno. Yo cuando me Sí. presenté a la residencia no tenía nadie médico para poner como referencia y no puse, no es excluyente, pero si tienen alguien así, No, un puede contacto estar o puede lindo, no estar, porque también la referencia uno le tiene que avisar. Mirá, quizás te llaman de un trabajo que estoy buscando. claro, Muchas veces en una primera instancia no se pone y si después te piden referencias, vos pasás como una hojita aparte con dos, tres referencias y le avisas a estas personas. Mirá, estoy haciendo entrevistas durante los próximos 15 días, quizás te llama alguien, porque también poner una referencia tiene eso. A bueno avisarle al que van a llamar, ya quizás te llaman de tal claro. hospital. eh, Así que pueden ponerse, pueden no ponerse. Pero está bueno, suman. Ahí Vale levantó la mano. Esa pregunta es para Sí, vos. les hago una consulta. Las guardias que algunos realizamos durante el IAR, Sí, ¿esas se pueden poner como experiencia profesional? sí, sí, totalmente. Vos De ponés hecho, ahí, tengo los sos, certificados del IAR, sí, así que lo bueno, puedo comprobar. espectacular. Sí, de hecho, acá otra chica lo pone en relación al internado. Mucha gente se va a hacer el internado a otro lado y eso también está bueno como experiencia. No sé, yo cuando hice el internado me fui a Mahuaca y a Esquel y la verdad que como experiencia estuvo buenísima y suma, digamos, habla de vos como profesional. Así que y si tenés certificado, muchísimo más. Yo además las hice en la especialidad que voy a rendir, Bueno, así que perfecto. sí, Entonces bien, eso recontrasuma. Sí. bien, buenísimo. Eh, Hay preguntas sobre carta de recomendación. Yo no la pondría en el currículum porque te va a quedar muy extenso. Se puede tener aparte y Claro, vos para ves de entrevista. acuerdo a lo que piden. A veces te van a pedir que si tenés la adjuntes y la podés adjuntar como en un archivo aparte. Incluso las referencias también pueden ir como en un archivo aparte, tener como un PDF del currículum, otro de referencias, otro con la carta de recomendación. Si la carta está bueno enviarla, pero la enviaría aparte para no contaminar la primera Claro, lectura más rápida del currículum donde la persona quiere ver más otras cosas. total. Acá Alejandra pregunta en relación por ejemplo, si hicieron una rotación. Eso también está bueno. Digamos, si ustedes tuvieron posibilidad de rotar por un servicio durante el internado, pasa muchas veces, ustedes están por rendir su residencia básica, pero pasa muchas veces en la post básica, que una de las rotaciones selectivas eligió ir a 2 o 3 servicios de lo mismo y después se presenta para esa especialidad, eso suma un montón. Así que sí, yo lo repondría. Y si la referencia es del extranjero, no pasa nada, digamos. No, Es obvio, lo que la dice pones bien Esteban. el código de teléfono del país. También a veces en las referencias se puede poner un mail, no hace falta poner, si no, pones el teléfono, pones de dónde es, no hay ningún problema, valen, de todo el mundo son igual de válidas. Y acá Martín pregunta si la experiencia fueron, en su mayoría, fueron más años en áreas diferentes a la medicina, lo debo colocar. Si tenés alguna referencia vinculada con la medicina, esa va a ser más relevante que otros trabajos. Pero también me parece que hay trabajos que, aunque no estén estrictamente vinculados con la medicina y estuviste mucho tiempo, no sé, fuiste ayudante de una biblioteca, te estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Bueno, es un trabajo y estuviste mucho tiempo y fue concurso, no sé específicamente lo que trabajaste, pero a veces, digo, una persona que sostuvo un trabajo durante una gran cantidad de años, incluso cuando estaba haciendo la universidad, eso también es una buena referencia. Y si más quedaste en buen vínculo, lo puedes dejar como referente para que hablen de vos como profesional médico, no, pero sí Como como trabajador, claro.
Exacto, me parece que Como una está persona bueno. que pudo estar 5 años en un lugar haciendo una Sí, tarea, eso está bueno también, sí. sí. En el día de, a Habla momento de hoy de, es una cosa muy, claro, muy particular. Sí, no, habla totalmente. de tu estabilidad y tu compromiso, en ese sentido está bueno. Sí, totalmente. Yo acá lo otro que quería sumar de la derecha es que están desordenados, fíjense que pone la escuela primaria arriba, y después está mezclado. La carrera de grado, obviamente, es ser médico, pero ser practicante es una experiencia laboral. Entonces, eso iría separado. Una cosa es lo que estudié y otra cosa, aunque la experiencia laboral, por ejemplo, el practicantado, esté vinculado con tu formación, ¿no? Pero estarían en lugares distintos. Bien. Y no pongan hobbies. Me acordé de eso, que no lo incluimos. A veces hay gente que pone, hago fútbol 3 veces por semana, hago cerámica. Como que no es importante. Son cosas que después en una entrevista cara a cara quizás te preguntan, como, ¿y tenés algún hobby? Como para conocerte un poco más. Pero está bueno que no ocupe lugar en el currículum porque lo importante es como tu formación académica, tu experiencia laboral, como esas cosas dejarlas más para entrevistas que después te preguntan, definite en 3 palabras, si tenés un hobby, no sé, esos detalles capaz te los preguntan más en una entrevista, Sí, o pero no hace falta. aptitudes, como qué cosas destacarías y ahí sí hay que, Sí, ahora vamos a hablar de eso, pero ahí hay que hablar, tirarse flores. Me parece que es más del currículum, porque alguien lo estaba preguntando, es más del currículum poner expectativas del cargo o del puesto al que están aspirando que características personales. ¿Sí? Acuérdense que es algo cortito, que es una primera preselección. Entonces hay que poner cosas que sean muy relevantes, que después seguramente muchas de estas se profundicen en la entrevista. Bueno, vamos a la entrevista entonces. La entrevista, una cosa que nosotros siempre le sugerimos, primero porque estuvimos del otro lado y sabemos en general que los médicos tenemos pocas o ni una experiencia de una entrevista laboral previa. No todos los servicios hacen entrevistas, eso también es importante que lo sepan, pero para los que se van a presentar a especialidades o a instituciones que tienen entrevistas, tienen que poder armarse como un esquema donde vamos a preparar esa entrevista con un tiempo antes, algunas cosas que van a pasar durante la entrevista y hay que tenerlas premeditadas, y bueno, y después poder hacer una reflexión al salir. Vamos a empezar por el primer tiempo. ¿Qué cosas deberíamos tener presentes antes de la entrevista? Una cosa súper importante es planificar la exposición teniendo presente algunas cuestiones que nos pueden llegar a preguntar. Por ejemplo, cuáles son nuestras expectativas, eh, qué, qué esperan del cargo, cuáles son tus mayores habilidades, típicas preguntas de entrevistas de trabajos en grupos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son tus defectos? O sea, ese tipo de preguntas que si te las hacen la primera vez y pueden ser incómodas, pues no tenés prearmada la respuesta, bueno, hay que tratar de tenerla pensada de antemano. Es súper importante que conozcan al interlocutor, no a la persona, ¿sí? En general, eh, puede ser que ustedes conozcan a quien sea su jefe de residente que le tome la entrevista o al jefe del servicio, pero lo que tienen que conocer es el servicio. Es decir, yo me presento para, no sé, les pongo un ejemplo personal. Yo hice pediatría y después hice de posbásica nefrología pediátrica. Y yo fui a un lugar específico porque yo quería aprender medio interno. Entonces yo en la entrevista le dije, yo vengo acá porque yo quiero aprenderme de interno. La verdad que trasplante no me llama la atención, por eso no voy al italiano. La verdad que glomerulopatía no me llama la atención, por eso no voy al Garrahan. Quiero hacerlo en el Posadas porque yo quiero aprenderme de interno. ¿Y qué hace el Posadas? Medio interno, o sea, son medio internistas, hacen tubulopatías y medio interno. Entonces, eso en las especialidades que cada uno se presente, creo que además es información súper relevante, porque si yo me hubiera presentado en la posbásica y me hubiera, no sé, ido al Garrahan, no hubiera sido lo que yo quería, porque yo estaba buscando otra cosa. Entonces, por supuesto que es un tiempo donde van a estudiar un montón, pero también hay, hasta que se adjudican los cargos, bueno, hay un tiempo de espera y también uno puede tomarse, no sé, estudio 3 horas, me tomo media, y en eso chequear, fijarse si el servicio se especializa en investigar algo en particular, cuáles son sus fuertes, si tiene egresados destacados, bueno, tener más o menos idea y conocer el interlocutor. Perdón, y una cosa más. Y después conocerlo respecto, voy a poner un ejemplo extremo.
no sé si sigue pasando, pero cuando yo rendí la residencia, varias de mis amigas habían rendido para gineco, algunas habían rendido para ir al austral. En el momento en que yo rendí, todos los hospitales privados se rendían por separado, y resulta que en ese momento, en el hospital austral, a los residentes no se les enseñaban métodos anticonceptivos más que el coitus interruptus. Y ellas querían, o sea, primero que no tenía que ver con sus convicciones religiosas ni con sus convicciones profesionales, pero además ellas querían formarse porque no iban a atender solamente en el austral, querían atender en otros lugares. Les estoy contando un ejemplo de hace muchos años, no voy a contar cuántos años hace que yo rendí la residencia, pero hace muchos. Y bueno, y eso tenía que ver con no haber conocido el interlocutor. O sea, si vos no vas con esa filosofía, no vayas a hacer la residencia y pues la vas a pasar súper mal y la entrevista va a ser un momento de calor. Entonces, conocer el interlocutor. Después, como decíamos, estar preparados para algunas preguntas. En general, no sé, Esteban, vos qué pensás, nos hacen preguntas más incómodas a las mujeres que a los varones, porque todavía hoy se sigue preguntando, ¿vas a tener hijos? ¿Estás casada? ¿Estás embarazada? ¿Querés tener hijos? Pero eso se pregunta todavía, más que nada les diría yo en especialidades quirúrgicas. Hay que estar preparado, no mentir, y yo digamos, después la vida te sorprende. Yo cuando hice la residencia tuve más de una compañera de residencia que fueron madres durante la residencia. En lo personal yo creo que es un momento muy para uno la residencia, y no sé, yo fui mamá cuando terminé de formarme, pero eso es una cuestión súper personal. Pero ¿qué puedo? Digo, les doy una recomendación de vieja, como le digo, chicas, me parece que el mejor momento para tener hijos de repente sea después de la residencia por los niños y por ustedes mismas. Pero si me lo preguntan, puedo decir, sí quiero ser madre, pero no tengo planificado que sean los primeros años de la residencia, todavía no están mis planes. Están casadas, típica pregunta, ¿están casadas o hace poco que ven que están casadas y ya quieren tener chicos? Todavía no. Digo, hay que estar preparada con una pregunta, con una respuesta, perdón, lo más políticamente correcta frente a esa pregunta que es de modé y poco correcta, ¿no? ¿Qué más? Después, en relación a la pre-entrevista, proyectar, digamos, pensar qué se van a poner, les vamos a tirar algunos tips. Descansar antes de la entrevista es un momento, para muchas especialidades es muy definitoria la entrevista, o sea, se juega en la última carta ahí. Entonces, vayan bien, además de preparados, descansados, predispuestos a estar en presencia en ese momento. Lleguen temprano y bueno, sean corteses, sean educados en ese ratito que tienen para mostrar lo más lindo de ustedes para que ese puesto que están buscando termine siendo de cada uno, ¿no? Durante la entrevista, Depende, cosas... Sí. perdón, quería agregar algo, que depende quién los entreviste, supongo que generalmente va a ser un médico, pero a veces si hay sobre todo si hay una psicóloga o algún licenciado en recursos humanos, van a hacer preguntas más del tipo test, que también está bueno tener preparadas respuestas. A veces te preguntan, definite en 3 palabras, decime un defecto tuyo. Y está bueno tener algo preparado que decir sobre el tema para que no te agarren desprevenido y digas una barbaridad. Hay muchos videos en internet que les recomiendo, donde expertos en esto recomiendan, bueno, si vas a decir 3 cosas sobre vos, decir más o menos estas cosas que te definan, cosas que hablen bien de vos, pero sin adularte demasiado. Y cosas negativas, bueno, siempre que estén circunscriptas a una situación particular, como, no sé, no digas, soy muy desorganizado y ansioso porque no es lo que quieren escuchar, pero bueno, hay muchos videos en internet, en YouTube, que pueden buscar de eso, pero está bueno tener preparado antes, como bueno, si me llegan a preguntar un defecto, voy a decir más o menos esto. Si me llegan a pedir que me definan 3 palabras, voy a decir más o menos esto. Sobre todo si en la entrevista está presente algún psicólogo, alguna psicóloga, que Alguien les en encanta hacer resumen. ese tipo de preguntas. Acá Sandra puso, es verdad que ser casado, tener hijos es excluyente. En general no es excluyente, ¿sí? O en general, te digo, o por lo menos eso no se sabe de manera abierta. Yo, más que ser casado, me parece que el problema es el embarazo o los niños pequeños durante la residencia. Para muchos servicios es un problema porque además, como les contaba ya aquí en la charla anterior, ha avanzado mucho los derechos y la parte legal de la residencia. Entonces hay licencias de maternidad, hay licencias por hijo enfermo, hay licencias por embarazo de riesgo, se reducen las guardias para las mujeres embarazadas. Bueno, es un montón. Entonces, bueno,
Después cuando ustedes ya están y el puesto de residencia es de ustedes, va a ser de ustedes los 4 años y bueno, y la vida cada uno decide cómo la va llevando y pasan cosas hermosas también familiarmente durante la residencia. Pero para la entrevista me parece que está bueno tener una respuesta. Sí, Eh, Alejandra preguntó, perdón, retomo unas sí, preguntas que quedaron ahí para que no se nos acumulen. sí, perdón. Alejandra preguntó si poner aptitudes o habilidades. Yo diría que las podés poner que sean como reales y que te definan de verdad y estate preparado o preparada para que te pregunten sobre esas aptitudes y decir, bueno, puse comunicación efectiva. Bueno, tenés que tener una respuesta preparada para si te preguntan qué significa para vos que tenés una comunicación efectiva o qué significa que sabes gestionar el tiempo. Y ahí podés responder algo como... Y significa esto porque yo hice un curso de gestión del tiempo o porque Bien. aprendí, estar preparado para que te repregunten sobre eso y no poner cosas que queden lindas, pero que después no puedas defender. Si son cosas que de verdad te definen y que puedas defender en una entrevista, ponelas. Y Paola preguntó si tiene 2 años de residencia de medicina interna y uno de ginecología, si poner los dos o no. Yo pondría los dos porque entiendo que las dos son experiencias Sí, total. relevantes a No lo sé que para qué te vas estás. a presentar, pero sí, obvio. Creo que dice, si quiero aplicar para algo de ginecología, ¿debo colocar las dos o solo la de medicina interna? Me parece que pueden estar. Lo que decía Meli antes de la relevancia y de tener quizás hasta dos currículos diferentes. Si te vas a postular de algo de medicina interna, pones arriba lo de medicina interna, lo que sea más importante para eso que te estás postulando. Pero ir pueden ir las dos porque ninguna es una experiencia descartable. Y yo voy a tomar la pregunta de Cecilia porque hay algo que me parece que no estoy segura si lo dije, por las dudas lo retomo. Acá Cecilia pregunta, ¿las ayudantías y trabajos de investigación deben tener certificados adosados al CV o no es necesario? Eso, si ustedes han hecho ayudantías, son importantes para el currículum en la universidad, lo mismo que si han participado de trabajos de investigación, sobre todas las cosas si están vinculadas a la especialidad, no sé, un ejemplo es ser ayudante de embrio y te estás presentando para gineco y obstetricia. Eso es una típica clásica y está bueno tenerlo presente. Y a mí siempre me parece que habla acerca de un deseo de formativo constante, el que participa de trabajos de investigación y el que ha hecho ayudantías. Para mí es súper importante. Si tienen certificados, guárdenlos. No hay que adosarlos al currículum, hay que tenerlos por si se los llegaran a pedir en la entrevista. Se hacen una carpetita y van a las entrevistas con esos certificados, como decía Esteban, los más relevantes. Avanzo algunas cosas acá de durante la entrevista. Bueno, algunas ya las dijimos. Presentar los puntos fuertes, perdón, con claridad, o sea, ustedes son sus propios vendedores, o sea, hablan como si fueran su abuela materna y su abuela paterna, las dos hablando de ustedes mismas. Tienen que hablar súper bien. Hay que exponer el valor agregado, bueno, esto que decíamos, ¿no? Le pongo garra, estoy súper interesada, soy muy proactiva. ¿Qué valor agregado? Sobre todas las cosas en lo que tiene que ver con el trabajo grupal. Actualmente hay mucho conflicto humano en muchas residencias. Nosotros que estamos en contacto con muchos docentes y con servicios los escuchamos y mucho tiene que ver con la capacidad de convivir durante 4 años con un grupo humano. Entonces, ese tipo de aptitudes de convivencia, de empatía, siempre suman para pensarse en entornos donde hay mucha gente y convivimos muchas horas. Bueno, como les decía Esteban, pensar ejemplos concretos de esas aptitudes o valores agregados más abstractos, hablar de las expectativas personales, que un poco las habíamos tomado en el currículum, no mentir, o sea, ni en el currículum ni en la entrevista. Esto es una cosa muy particular, ¿no? En primer lugar, hay que tener cuidado con el discurso, ¿sí? El discurso tiene que ser académico, tiene que ser bien de un entorno laboral, hay que evitar y tener mucho cuidado con hacer chistes. Nosotros ahí le pusimos como 3 tópicos, no hablar de política, de religión ni de fútbol, porque uno no conoce su interlocutor y alguna de esas cosas pueden perjudicarnos, ¿no? Estamos hablando de algo concretamente laboral y académico. Pueden haber algunas preguntas personales, pero también es muy importante que cuando me preguntan, preste atención a lo que me están preguntando, ¿sí? Contestar específicamente lo que me están preguntando. Hay que escuchar al entrevistador, hay que estar en presencia, tener todas las antenas puestas, porque nada, como para no meter la pata con cosas
que no quisimos decir o cosas que no me preguntaron una cosa y yo di vuelta, vuelta, vuelta y me terminé haciendo un lío que no, después me cuesta mucho salir. Después, respecto a la imagen, ¿sí? Imagen corporal, ítems de vestimenta, ítems en relación a la postura. De la imagen personal, bueno, tienen que estar prolijísimos ese día. El cabello, sí, las chicas que usan el cabello suelto, que esté bien prolijo, o si no, recogido, obviamente que esté limpio. Si se van a maquillar, maquíllense de forma sencilla. Traten antes de la entrevista no consumir ni tabaco, ni alcohol, ni café, algo que tenga, digamos, como mucho olor, digamos, en la entrevista. Es importante que la vestimenta sea apropiada en el sentido de que está vinculada con una entrevista laboral para trabajar de un puesto de médico. Yo siempre les recomiendo que no se disfracen, es decir, si nunca usan tacos, ese no es el mejor día para empezar a usar taco aguja. Es preferible ponerse unas chatitas que estén cómodas, no usar un escote muy importante. Si nunca usan corbata, si jamás se cerraron la corbata y se pusieron un saco, ese no es el mejor día para empezar a hacerlo. Vayan cómodos pero prolijos. Y una cosa que nunca falla es ponerse un ambo bien planchado y tener un guardapolvo acá guardado o puesto, porque eso siempre van a estar bien presentables, sobre todo para una entrevista para un puesto de residencia. Incluso, perdón, si fueran con su ropa, para mí siempre es una buena idea tener una chaqueta o un guardapolvo por si los invitan a conocer el servicio, a conocer la sala de internación, guardarlo en la mochila. Me invitan, puedo, digamos. Hay que mostrarse interesado, que uno tiene ganas de seguir profundizando y conociendo el lugar. Este es el lugar donde quiero formarme. Aunque ustedes después tengan 10 opciones para elegir y ese finalmente no lo elijan o ya incluso sepan que quizás no está en su ranking de los mejores 3, pero en el momento en que están en la entrevista, muéstrense súper predispuestos. Acá, bueno, esto ya lo dijimos, acá yo siempre digo lo mismo porque yo hago lo que no hay que hacer, que es mover los brazos, la mano, como eso no está bueno para una entrevista. Hay que estar bien derecha, sentada, la mirada a la persona con la que estamos hablando, el volumen, no gritar, obviamente, tratar de tener un ritmo en lo que uno va contando. Eso, bueno, tiene más que ver quizás con si lo puede practicar, si me pongo nervioso. Y bueno, y evitar esto, ¿no? Mover las manos, ser demasiado gestual. Respecto a los colores, nosotros acá les pusimos algunas recomendaciones. Hay 2 colores clásicos o 3 colores clásicos que se recomiendan para entrevistas de trabajo. Los azules, los verdes y los bordeaux. Acá, bueno, yo puse 2 ejemplos. Ahí Esteban quiere sumar algo. Ah, perdón, no te quería interrumpir. Porque preguntan si es mejor usar un ambo. Hay una regla general para todo tipo de trabajo. Yo que no soy médico puedo hablar más en general. Que es ir vestido como después trabajarías en ese trabajo. Como si vos no vas a trabajar de traje en el trabajo, no hace falta ir de traje en la entrevista. Si vas a trabajar, pero vas prolijo, como vas con una remera sin estampados locos y con un jean y con unas zapatillas. Pero vas, en general eso es como una buena regla para seguir. Es como si no voy a trabajar de traje, no voy de traje. Si no voy a trabajar en tacos, no hace falta que vaya de tacos. Siempre la prolijidad y bueno, estos tips que está dando Melina. Lo del Sí, ambo no lo sé, eso quizás lo puedes responder más allá. Si no, a mejor mí me ir con parece que ambos. el ambo, digamos, ante la duda, un ambo prolijo con unas chatitas o con unos zapatitos mocasín, me parece que es una buena opción. Y porque, bueno, es lo que vos estás diciendo, vas a ir así, tiene que estar prolijo, tiene que ser el mejor ambo que tienen. Un evento súper especial. Yo acá les puse, por ejemplo, estos 2 chicos son 2 chicos que podría ser cualquiera de ustedes, pues son 2 pibes jóvenes, no están disfrazados de algo que nunca se pusieron, seguramente ella tiene unas chatitas, está cómoda, vestida, tiene el pelo suelto, pero lo tiene prolijo, él no se puso corbata, pero está, bueno, esta sería una opción. Y después nosotros para los médicos, la opción es ponerse un ambo y ponerse un guardapolvo, eso también es una buena opción. Acá, bueno, están en cuestión de trabajo, pero bueno, como para reforzar que el ambo y el guardapolvo es una buena opción para nosotros. ¿Qué más? Acá, esperen que tengo acá, que no llego a leer. Después de la entrevista. Este a mí me encanta.
Porque yo siempre lo que les digo es, la primera vez que hagan una entrevista de trabajo no va a ser su mejor entrevista de trabajo. Pero si ustedes cuando salen de la entrevista pueden reflexionar acerca de las cosas que pasaron en la entrevista, lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, las siguientes veces lo van a hacer mejor. Entonces, tiene que haber un espacio de reflexión después de la entrevista para personal, para decir, bueno, me van a pasar esto varias veces, ¿cómo puedo ir fortaleciendo y mejorando mi desempeño? En lo que tiene que ver específicamente con el interlocutor, siempre está bueno mostrar interés, hacer preguntas, tener alguna pregunta prepensada, digamos. Bueno, doctor, yo sé que usted, voy a seguir poniendo el ejemplo de cuando yo entré al Posadas. A mí me gusta medio interno. Doctor, yo escuché que ustedes hacen un Ateneo de medio interno toda la semana. O sea, conozco, muestro interés, profundizo un poco más acerca de algo que tiene que ver con el servicio. Después, obviamente, quedar a disposición. Tienen mi número de teléfono, necesitan algún otro dato, hay algo más que yo pueda sumar por si quieren contactarme. Agradecer el espacio, siempre eso, siempre queda hermoso y es hermoso y además la verdad es que es una oportunidad de trabajo y está bueno agradecerla. Y después eso que les había dicho yo, tener aunque sea chiquito, de cosas que le fueron bien, cosas que le fueron mal, para poder repensarlas y en la siguiente entrevista mejorarlas o fortalecerlas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos salteamos. Quedaron algunas preguntas pendientes. Ah, Sí, si tengo póster publicados o presentados en congresos, ¿se pone? sí, lo mismo. Yo diría que No puede haber, sí. No los pongan primero, pónganlo eso, como no puede haber abajo, un como un montón, no puede agregado. ser de cualquier cosa, sí, o No, digo, los más yo lo pondría si relevantes. está estrictamente vinculado con la especialidad a la que te vas a presentar, ganaste un premio, fuiste vos el que lo presentó, pero el currículum tiene que hablar acerca de tu interés en el puesto de residencia. Entonces, hay gente que sí hizo porque fuiste ayudante, porque participaste en un proyecto de investigación, suma un montón. Tiene que ver con que vos estás relacionado con esa especialidad. Preguntan si se pueden Eh, poner el curso de IMEDO en el currículum. Por supuesto que sí. Sí, de hecho nosotros les otorgamos un certificado con las horas que cursaron, sí, obvio, eso lo pueden poner. ¿Qué responder si preguntan si nuestro jefe nos pide hacer guardias castigo? Eh, Mira, yo no lo escuché nunca esto. O sea, que alguien te pida que hagas o qué pensás vos respecto a las guardias castigo. Yo creo que te digo lo que contestaría yo. Para mí, siempre hay que intensificar en que uno entiende que la residencia es una experiencia formativa inmersiva y que incluso la guardia es un lugar donde uno aprende, al contrario, diría, uno aprende un montón en las guardias. Eh, Considero que nadie aprende en una situación de castigo y por supuesto hay instancias donde uno aprende más cómodo, cuando pudo dormir, cuando volvió a la casa, pero creo que, digamos, tienen que demostrar que tienen predisposición a hacer guardias, incluso más de una guardia por semana, sobre todo los primeros años, porque entienden que la formación es inmersiva y que uno lo que gana durante la residencia son horas de vuelo. Y eso de verdad es así, chicos. O sea, cuantas más horas de guardia tengan, sobre todo los primeros años, acompañados, estando descansados, todo lo que ya sabemos y que un poco charlamos en la charla anterior. Yo la verdad que creo que la guardia de castigo está mal, digamos, no es un castigo. Yo me sorprendería, yo haría eso, Claro, como contestaría lo que dijo Meli después de decir, la verdad que me sorprende, no porque esperaría entiendo que eso que suceda todo en lo un que acaba de ámbito, decir. claro, no esperaría que esto suceda en un ámbito formativo, como que Claro, bueno, está mal. pero entiendo que las guardias son, y váyanse de la tangente, porque lo Claro. que creo que puede pasar es que lo que quisieran develar es si son revolucionarios, oponentes, conflictivos. Entonces, nunca entrar en ningún tipo de conflicto. Esa sería la respuesta. Yo me sorprendo que en este momento alguien pueda hacer eso, pero entiendo que la formación es a través de la guardia, bla, 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 y chao, te fuiste de la respuesta. No creo que pase. Es recomendable poner información sobre antecedentes extracurriculares, como por ejemplo en el área deportiva. Acá Esteban, justo antes de que empezáramos la charla, nos decía,
Es un valor, sí. Creo que tiene que ver, digamos, para mí es más para una entrevista que para poner en el currículum, pero considero que ser deportista, tener un hobby, para mí te hace mejor persona, porque tenés una línea de descarga, porque habla de intereses más amplios que específicamente ser médico. En Sí. el Sí, Yo lo currículum, destacaría porque no es lo más importante. es, También depende cómo uno diagrame el currículum. A veces hay cosas eso que iba a pone, decir, a veces exacto, hay cosas que no. No lo pondría como lo más destacado. Y exacto. depende el hobby y la actividad extracurricular que hagas. Yo creo que a veces va, a veces no. Como que Claro, claro, depende. Sí. exacto. Me Quizás parece que los justo el del grupo, deporte es algo que está ligado a la medicina o que está cercano y que podría llegar a ir. Quizás hice un curso de cata de vinos, no lo pondría porque no tiene nada que ver. Entonces, depende de la relevancia, podría ir, podría no ir. bien. Y no lo pongan Eh, arriba de todo, como pondría más abajo. bueno, y si les parece, en estos 5 minutos vamos a avanzar sobre algunos tips que pensamos para estas últimas semanas de estudio y algunas, sí. una Ah, ya sé cosa, lo que no ahora dijimos. no, que Meli va a hablar de método de estudio, está Mako, que es nuestra secretaria, y que si a alguien le interesa específicamente entender un poco de qué va la temática del método de estudio desde IMEDVA, está para contestarlo, así que lo pueden poner también en el chat. Ay, Maco, saluda. Perdón, yo iba a decir eso, pero cuando me dijiste así, dije, ay, ya sé lo que me olvidé. ¿Saben lo que nos olvidamos de sumar? Hay algunas instituciones que hacen entrevistas online. Entonces, tener cuidado con el fondo, donde, digamos, no importa que ustedes no saben si yo estoy en pantufla y shortcito, pero de acá para arriba parezco bastante académica. Entonces, lo mismo que el fondo estar bien iluminado, que se Y escuche la bien, que no iluminación, que hoy haya. Melina no lo está cumpliendo, pero la iluminación Es está un poco importante. oscura de fondo, pero la iluminación es Sí. importante. Y que se les vea bien la cara, más todas las Eso, otras entonces se me ve recomendaciones que bien la sirven. cara. Quizá, Es, obvio, perfecto. Quizá no importan los em, zapatos que tengas, pero sí la claro, remera, lo que se ve, la parte que se ve, está bueno cuidarla, tomando todas las recomendaciones anteriores. Le sumaría eso, ubicar la cámara o la y que no computadora pase gente por atrás centrada. de uno. Eso, Es preferible tener bueno, una pared o un cuadro o blurear el sí, fondo, como hice yo. Y nada, las recomendaciones anteriores valen. Le sumaría estas recomendaciones de iluminación y tener cuidado con el fondo y donde uno está. Si lo pueden hacer en una computadora mejor, o si lo hacen en el celular, que esté apoyado en algo para que no se esté moviendo iba a todo el decir eso. tiempo. Eso si la primera entrevista quizás hoy en día es virtual, después ya hay una entrevista presencial, pero para esa primera entrevista está bueno tener en cuenta eso. Muy bien, bueno, voy a contarles un poquito de algunas recomendaciones que pensamos para estas últimas semanas de estudio y lo voy a linkear con algunos recursos de nuestro curso para quien lo esté haciendo. Bueno, recordar que está y que sigue estando, y para quien no esté haciendo el curso y esté por preparar el examen para este año, bueno, contarles un poco cuál es nuestra propuesta. El primer tip en estas últimas semanas de estudio es que hay que hacer choice. O sea, ya pasó el tiempo de leer en profundidad libros de texto, hay que hacer choice y todo va por el choice. Puede pasar que yo esté haciendo choice y surja una duda y quiera decir, bueno, me voy a volver a mirar la clase de derrame pleural porque me quedó una duda del sitio de punción. Bueno, o quiero volver a chequear en el libro, bueno, voy a buscar eso puntual, pero no es momento para leerse toda la fisiopatogenia en el Nelson. Es trabajar bien puntual sobre la ejercitación choice. Y después yo ahí me puse 3 palabras que me parecía que son muy importantes en esta instancia, y es que los choice que hagan tienen que ser seguros, tienen que estar corregidos y es muy importante que estén explicados. ¿Qué quiere ser seguro? Seguro tiene que ser que la pregunta esté actualizada. Voy a poner un ejemplo que vemos siempre. Compro Choice, banco de Choice en la fotocopiadora enfrente de la facultad y me dan preguntas de vacunas que tienen calendario de vacunación de 2012. Esa pregunta no me sirve, pues yo voy a ver la pregunta y decir, ay, pero este no, tiene dos, la Sabin, no me sirve. No están Falta tan poco para el examen que los choice tienen que ser seguros. El enunciado y sobre todas las cosas tiene que ser segura la respuesta. Muchas veces pasa que uno compra un choice o le pasa a un amigo un choice y tiene marcada una respuesta. Y no es la respuesta correcta, es el que se robó
el choice y lo fotocopió, lo marcó como correcto. Entonces tengan mucho cuidado. Los choice tienen que ser seguros, obviamente tienen que tener la respuesta correcta para que ustedes no entren en la dubitación. Y después otra cosa que justo hoy estuve hablando con, con Agustín, que creo que lo vi en la lista de las personas que estaban, y una cosa que me decía, que hablábamos con Agustín, es que está bueno que lo que uno vaya ejercitando tenga una explicación ese choice, porque las preguntas se repiten. Entonces, cuando el choice está explicado, cuál es la respuesta correcta y por qué, cuáles son las incorrectas y por qué, uno no lo está aprendiendo de memoria, sino que después tiene también la capacidad de, frente a una pregunta del mismo tema con otro enunciado, volver a repetir el mismo esquema de pensamiento y volver a poder responder la respuesta correcta. Entonces, por eso es importante explicarlos, justificarlos, porque eso los va a ayudar mucho a memorizar el tema puntualmente para la aplicación que tienen que hacer. Acá yo lo que les puse es, nosotros, acuérdense, los choices están divididos en 2 niveles, los que vienen haciendo el curso con nosotros desde hace más tiempo. El primer nivel, el inicial, serían los trabajos prácticos y el más avanzado es el que estamos haciendo ahora. Sé que muchos alumnos están en la modalidad de solo choice y bueno, y los tienen separados en modalidad inicial y modalidad avanzada. Obviamente los choices están separados por materia, o sea que cada uno puede ir a buscar la materia que necesite y tienen algunas particularidades. Obviamente el choice es online en nuestra plataforma, esto les permite, no, voy a sacar la palabra obviamente, porque se la dije 5 veces, pero que el enunciado esté correcto, que está actualizado y por supuesto tienen la respuesta correcta. Además, en la plataforma lo que tienen, que para mí es una cosa que está buenísima, les dice, esta es la respuesta correcta, esta es la incorrecta, y les ofrece una retroalimentación. En este caso en particular, son 2 citas del Michans y de otro libro de cirugía, como para que ustedes lean un poquito de eso que se preguntó de manera teórica, y entonces uno va ampliando un poco más el conocimiento de lo que tiene y puede, como decíamos hoy a la mañana con Agustín, ante una pregunta similar, volver a contestar de manera adecuada o contestar de manera correcta en la segunda vez que aparece la pregunta. Entonces, lo primero es hacer choice. Lo segundo es resolver las dudas que tengan, las dudas y las preguntas. Esto es lo mismo. Cuando uno entiende el tema, contesta más fácil. O sea, el estudiar de memoria, hay algunas cosas que son para estudiar de memoria. ¿Cuál es? El carnet de vacunación, la estadificación de un tumor. El resto de las cosas tienen lógica. O sea, ¿por qué se da un esquema antibiótico contra neumococo para neumonía bacteriana en la primera infancia? Y bueno, porque lo más común, el germen más común. Entonces, está bueno entender. Y eso les va a permitir, primero, estar más livianos, no es todo para memorizar, porque hay mucho de bagaje de conocimiento que yo entendí, entonces es más fácil que lo pueda aplicar. Y además, poder conocer modelos de preguntas sobre distintos temas, porque como les decía, la estadística, no presentamos hoy estadística, estuvimos en la anterior, no, en la anterior les contamos un poco acerca de estadísticas. Obviamente en la plataforma tienen las estadísticas de cada uno. Bueno, es como que las preguntas se repiten, entonces hay que aprender a mirar modelos de preguntas y tener herramientas para poder resolverlo. Yo acá, lo que les puse, yo soy muy fana del foro de consultas, porque me parece que es un espacio muy interesante de aprendizaje colaborativo. Nuestros cursos tienen foros que están dirigidos por especialistas de cada una de las áreas y uno puede dejar una pregunta, acá añadir nuevo tema de debate, o puede leer lo que pregunte un compañero. Entonces, perdón, la docente lee y les hace toda una explicación justificando por qué sí, por qué no, y los ayuda a esto que decíamos de comprender y poder aprender a justificar no solo de memoria. Y otro lugar donde también se trabaja esto del entendimiento, de sacarse las dudas, de no quedarse con conceptos así agarrados con alfileres, son las instancias de resolución de las distintas choice que les ofrecemos, donde obviamente les decimos, esta es la respuesta correcta, esta es la incorrecta, pero después se trabaja, bueno, esta es incorrecta porque esto no se puede poner, no sé, ahí, por ejemplo, yo traigo 2 ejemplos de clases mías,
Y les digo, bueno, siempre está mal recomenzar el esquema de vacunación, eso lo sabemos todos, pero es una palabra clave que el día que te la dicen, no te olvidas más, que si la opción dice recomenzar el esquema, eso no pasa nunca. Lo mismo que si el enunciado, yo siempre les digo, si el enunciado dice que el niño crece bien antropométricamente y se desarrolla bien, ese chico es sano. Nunca más se olvidan de eso. Entonces, frente a muchos ejemplos, dicen, ah, y el cerebro funciona y lo hace más rápido. Así que por eso es importante resolver las dudas que vayan, no quedarse con dudas. Y después, esto es digamos, lo último y en general lo que genera más ansiedad es si uno tuviera la posibilidad de revisar contenido teórico, hay que poder privilegiar el contenido incluido en la bibliografía oficial. Sobre todas las cosas, los consensos y los textos de los ministerios, ¿sí? Nosotros siempre les decimos, recuerden que hay preguntas de patologías frecuentes, endémicas en Argentina, con una mirada bien epidemiológica. Por ejemplo, ahora me parece que hay que saber dengue. Después quizás ustedes el 3 de julio me pueden mandar un mail y decirme, Meli, no me preguntaron dengue. Y yo les voy a decir, te pido mildis. Pero la verdad es que en este momento, epidemiológicamente, es muy relevante dengue, porque, ¿no? Hay que saber dengue, hay que saber COVID, hay que saber hipertensión, hay que saber todo lo que tenga consenso. Hoy, justo con Mariana Lavítola, que hacemos la coordinación general, tuvimos reunión con Jackie, hicimos un punteo de, bueno, ¿cuáles son los consensos? Porque hay que abordarlos, seguramente las preguntas pasen por ahí, porque todos los años sucedió. Y después todo lo que tenga que ver con prevención y screening. Nosotros en la plataforma, ustedes tienen la biblioteca virtual donde tienen súper organizado y muy actualizada la bibliografía. A veces no, el ministerio es una aventura entender qué consenso entra y qué no. En la plataforma están súper organizados. Incluso nosotros les pusimos por ejemplo, el de gineco, está obstetricia, endocrinología y oncología, y después les pusimos algunos materiales complementarios que son argentinos, que son del ministerio, que en este momento no aparecen como bibliografía oficial, pero quien quisiera profundizar un poco más, si hubiera una pregunta, la respuesta correcta va a estar ahí. Entonces, está bueno. Y después una cosa que les vamos a ir avisando en el transcurso yo puse el 27 del 5, y es... ¿digo bien? 27 de junio. Uy, me entró una duda existencial, chicos. No, sí, Bueno, está bien, ¿está Meli, bien? ¿Está está bien? bien, sí, 27 sí, de sí. 5. Tenemos una actividad de choice de consensos que desarrollamos modelos de preguntas para que ustedes vean cómo me pueden llegar a preguntar en relación a ese texto en particular. Algunas son de banco, digamos, de cómo se han preguntado esos consensos, y otros son de formulación de nuestros docentes para que ustedes vean temas troncales de los consensos que están incluidos. Y después, además de eso, vamos a hacer 2 actividades de revisión en vivo con eh, Karina San Mauro, que es la tutora de medicina familiar, y otra actividad la vamos a llevar adelante Mariana Lavítola y yo, de revisión de puntos claves de algunos de los consensos que se incluyeron este año. Así que, bueno, eso, una perlita para nuestros alumnos que eran algo de lo que estaban ansiosos, y nosotros lo hacemos todos los años porque revisamos la bibliografía muy en profundidad para que, bueno, como le decía hoy a otro alumno, para que ustedes se dediquen a hacer choice. Nosotros revisamos la bibliografía, le decimos qué cambió, les mostramos cuáles fueron los cambios y ustedes sigan ejercitando porque en definitiva lo que tienen que hacer es eso. Bueno, creo que esta era la última. Sí. No sé si alguien quiere preguntarnos algo más. Creo que había un... Muy bien, buenísima la charla, muy, muy, muy clara, muy buena, muy útil. Veamos si hay preguntas. Un Creo que diploma. vos leíste, Esteban, la anterior, favorecer poner maestrías, trabajo, eso sí, ya lo contestaste. Sí, la respondí por escrito para dentro Piramel y puse que sí. Es una Bien, maestría en trabajos en áreas administrativas de la salud, me parece que está relacionado. Todo lo que esté relacionado claro. se puede poner. Un diplomado en MG y URG entra en qué parte del Emergentología y CBE. urgencia. Eso no Ah, lo entendía, no emergentología, sabía urgencia. sí, total, Perdón, no soy sí. médico. Sí, ¿en qué parte del currículum pregunta? ¿En qué parte? En Para Bueno, formación en la parte de académica. de formación, formación, claro. o No es de sea, tu grado, porque formación de... no es la carrera, pero vieron cuando Claro, yo ahí les puse ejemplos mucho menos
relevantes como el que usted está poniendo. Yo le puse hicieron un curso de electrocardiograma, bueno, ahí entraría y lo pondría arriba de todo, obviamente. Tal cual. Bueno, Bueno, muy bien, muy linda convocatoria también, enorme. Gracias por todos los que la difundieron, por nuestros alumnos, por los disertantes y por acompañarnos siempre en IMEDVA, que tratamos de aportar un poco a la comunidad también algunas cuestiones que nos parecen relevantes. Así que bueno, gracias Miri, Esteban, Maco. Cualquier duda que haya quedado nos pueden contactar o por ahí las redes de totalmente. Med o Maco y la resolvemos. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Chao, gracias. Éxitos en esta última etapa de estudio. Fuerza. Éxitos. Muchas gracias. Chau, chau.